tema que vamos a poner el día de hoy en la mesa de la discusión tiene que ver con esta declaración que hizo el diputado local por el partido Nueva Alianza, Mario Armando Valdés, quien es además presidente de la Comisión de Educación y Cultura ahí en el Congreso de nuestro estado. Bueno, pues el diputado el día de ayer señaló que prácticamente no hay presupuesto ya para nuevas escuelas en Aguascalientes y que por el contrario, pues lo que hay que hacer es darle mantenimiento a las que ya existen con la finalidad, por supuesto, de alargar de manera óptima su vida útil. Aquí lo hemos referido en muchas ocasiones. Cuando hablamos del tema de la educación, yo creo que ningún presupuesto alcanza. Pero también cuando hablamos del tema de la educación nos ha quedado muy claro que a lo largo de la historia del México moderno, la educación ha sido vista como un botín político, un botín electoral o un botín de cuates para un cierto sector, empezando desde los que representan a los maestros y siguiendo por supuesto con los propios alumnos e incluso hasta la autoridad. Hemos sabido de casos, como usted recordará, aquel muy sonado de Carlos Jongitud Barrios, que se eternizó en el sindicato de maestros allá por la década de los 70 y luego en los 80, y de repente surge la figura de una maestra que, siendo de su equipo, pues prácticamente lo traicionó, y me refiero a Elba Ester Gordillo. Otra mujer que prácticamente durante muchos años, tomó las riendas del Sindicato Nacional de Maestros de la Educación y lo hizo su botín personal. Sabemos cuál fue la historia y en qué terminó, en qué derivó la historia de la maestra Elba Ester. También, por otro lado, la educación ha sido rehén de grupos estudiantiles que, no conformes con lo que se les otorga, buscan a través del chantaje y la intimidación obtener prebendas adicionales que luego escapan a toda lógica. Por ejemplo, obtener una plaza laboral sin presentar un examen de oposición, reducción de las calificaciones mínimas para poder pasar de grado, el hecho de pedir o exigir incremento en sus mesadas, en sus apoyos a muchos de ellos, sobre todo aquellos alumnas que van a estudiar a otras escuelas de otros estados o de otras ciudades, y sobre todo en el ámbito de la educación normalista, en donde prácticamente muchas de estas escuelas se han vuelto lo que evidentemente no queremos. Han dejado de ser centros de estudio para convertirse en formadores de porros y porras, hay que decirlo de esta manera. Y cuando escuchamos una declaración de un diputado que nos dice que prácticamente no hay presupuesto para hacer más escuelas, nos preguntamos, ¿qué nos queda entonces cuando una sociedad no puede acceder y no puede ofrecerle a sus habitantes mejores condiciones para poder desarrollar su potencial educativo? Y es entonces donde preguntamos, ¿y para qué están los diputados? ¿Para qué están los legisladores? ¿No se supondría que están para hacer leyes que nos beneficien a todos? En perspectiva, es el tema que esta mañana de martes ponemos en la mesa de la discusión. No va a haber escuelas nuevas porque dicen en el Congreso no hay lana para hacerlas.